Bienvenidos a hoy martes 14 de septiembre de 2001. Tengo el honor de presentarles a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Dar de sí misma aún con diferencias con otros. Bienvenida, Gloricel. Gracias. Ya voy, espérense. Es que a última hora tengo otra cita y tengo que pasársela a Maribel para poder que me la guarde ahí dentro de todas las que le di. Ya voy, un momentito. Sigue conversando, ¿Cómo Maribel, no? mientras que termino. Vamos a esperar esas citas bíblicas realmente ya. Bienvenidos a hoy, martes 14 de septiembre de 2021. Hoy tengo el honor de presentarles a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Dar de sí misma, aún con diferencias con otros. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos. Siempre que voy a tratar un tema, por supuesto, tiene que ver con la propia vida de uno y cómo el Señor ha ido rescatando situaciones en nuestras vidas que provocan que las cosas mejoren para bien nuestro y para bien de otras personas. Yo quisiera empezar con la cita bíblica Romanos 15 del 1 al 2. Por favor, Maribel, se va a centrar en esa cita, el conversatorio de hoy, la enseñanza de hoy va a ser basado primordialmente en Romanos 15, 1, 2. Así dice Maribel. la palabra. Romanos 15 del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Está entrecortada. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿cómo se llama el tema, Maribel? El tema se llama Dar de sí misma aún con diferencias con otros. Tenemos que entender que todos somos diferentes en nuestra percepción de las cosas. Yo no vengo hoy a decirte cómo tienes que hacer, cómo lo vas a lograr, porque el Señor trabaja con nosotros de forma individual, pero lo que sí quiero testificar es de lo que el Señor ha ido haciendo en mi vida. Yo no quiero competir con nadie, ni quiero en ningún momento decir que yo encontré la forma. No. Eso es algo que cada uno de ustedes tiene que encontrar dentro de su corazón para lograr entender que en la medida en que yo me disponga a acercarme al Señor, Él tiene recompensas espirituales y materiales para cada persona. Pero primero se tiene que ganar mi interior. Primero yo tengo que sacar de mi interior aquello que necesito entender, que necesita mejorar para poder entender en las debilidades de las personas cómo lidiar con ellos y cómo ayudarlos en sus diferentes procesos. Acabamos de leer en Romanos 15 del 1 al 3 que ahí dice claramente
que yo tengo que aprender a entender que hay debilidades humanas en las personas y que no se puede romper con esas debilidades si no hay revelación y no hay un entendimiento de parte de Dios para que la persona abra sus ojos. Realmente, ahora que escuchaba la visión de damas y hombres hablando al corazón, me daba cuenta que, como les dije en la última intervención mía, estamos todos preparados para lograr caminar y avanzar y que lo que nosotros asimilemos pueda ayudar a otros a llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo, acercarnos a Dios, entender que solo no lo vamos a poder hacer. Siempre yo recuerdo el mandamiento principal de Dios que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo dar de mí misma a otros y ser tolerante con otras personas si no entiendo lo que Dios ha hecho en mi propia vida? ¿Cómo puedo juzgar? ¿Cómo puedo acelerarme, hacer cosas sin tener el respeto hacia las cosas que otras personas tienen? Hay que saber conectarse con las personas aun cuando uno le diga la verdad a esas personas. Yo recuerdo y estoy segura porque la que más puede haber participado conmigo en diferentes oportunidades que Dios me ha permitido ayudar a otros es Maribel, pero siempre he entendido que la verdad nos hace libres y yo necesito, para poder dar de mí misma, entender quién soy yo, entender que el Señor me está llevando a lograr mejores cosas. No significa que Maribel es la... No. Yo no he dicho eso. Muchas de ustedes han participado, pero yo quiero ser sincera porque la palabra lo dice y nos vamos a ir caminando en la palabra en base a lo que les estoy exponiendo y yo sé que no es fácil muchas veces entender los procesos que Dios hace en nuestras vidas y cómo podemos lograr que otros lleguen también aun cuando no estén de acuerdo con nosotros. Yo siempre he creído, yo no vengo a hacer concurso de que soy la más popular, yo no vengo a hacer concursos de que soy la... No, yo no vengo a hacer ninguna situación de reconocimiento ni para ustedes ni para nadie. Lo que yo he logrado en el Señor Jesucristo, me lo he ganado. Así mismo como se los estoy diciendo. Me lo he ganado. ¿Por qué razón? Porque yo me he metido de lleno a buscar la bendición de Dios. Y recuerdo yo, quiero echar hacia atrás, no para echar mi cuento de nuevo, no, esa no es la idea, es poder lograr llegar al punto donde vamos a llegar hoy. Entonces, yo me acuerdo, yo fui una mujer pecadora y sigo siendo una pecadora con la gracia de Dios en mi vida. La gracia de Jesús es lo que me permite ser perdonada de mis pecados mientras que yo esté amarrada a Él, mientras que yo esté sujetada a Él, yo voy a estar en la gracia de Dios y ninguno de mis errores pasados ni de mis situaciones pasadas se van a manifestar en mi vida porque Él me da la gracia de sostenerme en todo momento.
una de las primeras cosas que yo tuve que primero invertir en mi vida para poder dar de mí misma era saber quién era yo. Y me quiero referir al Salmo 25:12, Maribel. Salmo 25:12. Ese salmo se llama implorar el perdón, la redención y la dirección que yo necesito en mi vida para realmente lograr éxitos en el camino en que Dios va a retomar en mi vida la oportunidad de yo poder avanzar y bajo su voluntad y no la mía propia. Por favor, Maribel, léeme el Salmo Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Léeme lo que dice el Salmo 25 en el título arriba. Vamos para allá. Para que ella ratifique lo que les acabo de decir, que es el Salmo 25. David implora dirección, perdón y protección. Amén. Amén. Entonces, ¿qué buscamos nosotros de parte de Dios? Buscamos eso, la dirección, la protección, la redención, y buscamos que Él nos ayude implorando el perdón de nuestras vidas para lograr éxitos en nosotros. Yo no puedo ayudar a una persona si yo no estoy clara quién soy yo, a qué Dios me llamó y quién permitió que yo llegara al punto donde he llegado. Ese es el único que puede en mi vida decirme. No significa que yo no voy a oír un consejo, no voy a dejarme guiar, siempre y cuando sea bajo la base de la palabra de Dios. Esa es mi fuente de inspiración, aquella en la cual yo tengo que descansar para poder lograr entender que necesito valorar lo que Él me da. Si vuelvo, no lo vamos a volver a leer, pero si vuelvo a Romanos 15:1, dice, entendiendo las flaquezas de los demás. ¿Cómo puedo yo dar de mí misma a otros y entender que quizás no lo van a comprender totalmente si yo no reconozco que en mis fragilidades, en mis debilidades, en todo aquello que yo no entendía, Dios tuvo la paciencia, la tolerancia para poder enseñarme a través del Espíritu Santo cómo tenía que corregir mi camino, cómo tenía que enmendar las situaciones que yo había cometido contra Él. Si Él no hubiera tenido el amor, la dedicación de darme a mí eso que yo necesitaba. Y yo siempre entenderé que, wow, ese regalo que Jesús nos dio del Espíritu Santo es preciosísimo, porque ahora mismo el Espíritu Santo tiene presencia en todos nosotros, pero también en el mundo entero tiene presencia con todos los que hemos aceptado a Cristo y que estamos viviendo bajo la voluntad de Cristo. Tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, como si Él estuviera con nosotros presente humanamente, pero está en el Espíritu que le pidió al Padre para nosotros. Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo logro yo enmendar aquellas cosas que yo no conozco de mí? Aquellos que empezaron el recorrido conmigo cuando empezamos hace casi 16 años, se acordarán que al principio el Señor me ponía que cada persona hablara de un tema en específico. Él me
el Espíritu me guiaba y yo le decía, por ejemplo, a una persona, tú vas a hablar de benignidad, tú vas a hablar de orgullo, tú vas a hablar de la envidia, tú vas a hablar de la cosecha. Y así fui provocando que con esas palabras que se iban buscando en las citas bíblicas, con las concordancias de la Biblia, las personas pudieran empezar a entender lo bonito que era encontrar el camino del Señor. Quisiera que me leyeras Salmo 103, Salmo 103. Todas esas citas se las entregué a Maribel temprano al mediodía para que se las pase a todos. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire qué belleza. Yo no me hice yo. Y si buscamos, como lo hemos visto en otras ocasiones, el Salmo 139 habla que Dios nos creó antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, porque Él había ya estipulado que Él quería que nosotros viniéramos al mundo y que fuéramos parte de su reino. ¿Sí o no? No me contesten, yo digo sí o no para que ustedes reflexionen de que nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Somos la hechura de Dios, querramos o no querramos. Yo no estoy hablando aquí de que si tú vas a tal lado, si tú vas a... Eso no es importante en este momento y yo se los puedo demostrar. Yo puedo estar con cualquier persona de cualquier denominación, pero la firmeza de Cristo en mi vida, lo que Él ha permitido en mi vida, eso no puede ser doblegado porque yo he sido una criatura formada por Él desde que lo conocí, desde que lo acepté como mi Salvador. Él fue el que me ha llevado, me ha guiado para lograr salir del hueco donde yo estaba, de ese lodo cenagoso que tenía que salir yo para de la arena movediza estar sobre la roca firme que es Jesucristo. Entonces hay una parte en Lucas 9:3. En Lucas 9:3 habla de cuando el Señor nos dice, mientras lo busca Maribel, ¿qué tenemos nosotros que hacer para lograr realmente enderezar, como dijo el Salmo 25, ¿verdad? Imploró dirección, perdón, imploró protección, pero ¿cómo puedo yo implorarle a alguien algo si no conozco qué es lo que puedo recibir de esa persona? Yo no voy a vivir de lo que otra persona haga por mí. Yo voy a vivir de lo que yo recoja de Dios en mi propia vida, que me va a servir como una luz verde que me va a llevar, una luz amarilla que me va a decir, ten cuidado, otra luz roja que me va a decir, detente. Quiero decirles que antes de empezar este tema, que todavía estamos en los inicios, no tienen idea cómo tembló el techo de mi casa. Yo creo que los que conocen este techo saben que este es un techo grande, pero miren, se estremeció el techo en los cimientos y hasta tembló completamente el techo. Eso me indica a mí que hay algo que se va a decir esta noche que no va a agradar a todo el mundo, que no va a ser de bendición para todo el mundo, sino va a abrir nuestros ojos. Y miren, hace unos 2 años Dios me viene poniendo a mí, y en este momento ya empecé a trabajar en esa área. Él me viene poniendo a mí desde hace más de 2 años
Lucas 4 del 18 al 20. Lucas 4 del 18 al 20, porque esa no se la había dado yo a Maribel y le dije, voy a mandarte, se la acabo de mandar antes de empezar el tema, porque Dios me puso que tenía que mencionar Lucas 4 del 18 al 20. Y quiero que sepan, estoy en este momento siendo guiada por el Señor a través del Espíritu Santo para hacer lo que dice la palabra en ese texto en el nombre de Jesús. A ver, Maribel. Dice así, Lucas 4, 18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Y quiero que entiendan que ustedes también van a tener esos dones, no solo yo. Dios los está armando de una armadura de parte de Dios para lograr que ustedes puedan ayudar a los que Él ponga en el camino. ¿Cómo yo puedo dar de mí misma y ser también respetuoso de otros? Yo los voy a ir diciendo el nombre del tema como Dios me lo vaya poniendo en mi corazón, porque yo quiero volver hacia atrás, no para volver a vivir, a contarles lo que yo he, no. Es áreas de mi vida específica donde yo empecé a valorar lo sobrenatural de Dios en mi vida para lograr hoy en día poder ver cómo Dios me revela en lo secreto aquellas cosas que las personas necesitan para poder abrir sus ojos, para poder quitar ese luto que hay en el espíritu de la persona y que tengan óleo de gozo. ¿Saben? Cuando yo conocí de Dios al principio, yo era una persona muy fría y a veces las personas creen que yo pudiera ser fría, pero no soy fría. Lo que pasa es que el Señor ha provocado en mí que mis sentidos y mi forma de actuar esté sujeto en todo momento a su voluntad para poder reaccionar. Y eso no fue una cosa que yo experimenté de la noche a la mañana. Quiero decirles que hubo un periodo de mi vida, dentro de los 20 y pico de años que tengo de conocer al Señor, desde hace 23 años aproximadamente, hubo un periodo de 8 años que Dios no me permitió ni libar licor, ni tomar café, ni comer carne, ni comer puerco, ni comer nada que pudiera provocar en mi espíritu cambios que provocaran una ansiedad, un deseo por las cosas que yo tenía que aprender a hacer en sentido contrario para mi favor, para que el espíritu pudiera dominar todo aquello que él quería manejar en mi entendimiento humano, para que en lo sobrenatural yo pudiera tener los códigos del Espíritu Santo para poder ayudar al necesitado, para poder ayudar a aquella persona que necesita abrir los ojos y tiene ceguera, pero no es ceguera normal, es ceguera espiritual, es sordera, porque hay personas que cuando se mueve lo sobrenatural de Dios
no escuchan los ruidos, los sonidos, el quebrantamiento de lo que sucede en los aires y lo que sucede en la atmósfera cuando se va a romper. Quiero decirles, y Dios me hace que se los diga, hace como unos 4, 5 días, 6 días, yo no he dejado de interceder por el mundo, ni he dejado de interceder para que nuestro país renazca, para que nuestro país florezca nuevamente, porque creo que si somos hijos de Dios, ya tenemos el derecho de recibir de parte de Él lo mejor que puede llegar a nuestras vidas. Entonces, yo me levanto siempre temprano y me puse a ver el firmamento porque quiero decirles que el Señor me ha permitido a mí ver en el cielo las manifestaciones angelicales y diabólicas. Yo no estoy queriendo asustar a ninguna persona de las que están aquí. Creo que ustedes tienen criterio formado y creo que ya es hora de que el mundo entienda que la maldad quiere destruir al mundo. Y la gente que puede tener la dirección de Dios para interceder por el mundo, tenemos que hacerlo. Tenemos que meternos de lleno a lograr que el Señor pueda confiar que nosotros vamos a interceder por aquellos que no pueden ver ni escuchar ni oír lo que tenemos que escuchar. Entonces, me puse y de repente llegó a mí una forma de orar diferente. Ustedes saben que Dios me ha dado el don de la oración y que se rompen cosas en el cielo y en la tierra cuando Dios me pone palabras. Eso no lo puedo negar en el nombre de Jesús. Y empecé yo a hacer una oración diferente en ese momento y pueden creer que el cielo se quebró por completo. Yo empecé a ver en el cielo un dibujo de líneas blancas en cuadrículos cuadrados de varios tamaños. Es como si hubiera sido un rompecabezas, pero el rompecabezas estaba alineado con líneas blancas y todo el cielo se veía así que, o sea, como que el cielo recibió esa oración y algo se quebró en el primer cielo. Todos los que han leído la palabra de Dios y los que no la han leído saben que existen 3 cielos, porque Pablo estuvo en el tercer cielo y está el primer cielo donde uno puede ver las cosas que pueden provocar ataduras en el mundo, el segundo cielo donde hay más jerarquías de diferentes situaciones espirituales que quieren frenar a las personas, y el tercer cielo donde está el trono de Dios, que es donde Él se mueve, y hay en los diferentes cielos que se mueven diferentes situaciones espirituales que uno puede ver en un momento determinado. Entonces, pregunto yo, todos los que estamos aquí estamos aprendiendo a ser intercesores para otras personas, porque cuando el grupo ha tenido que interceder por otras personas, lo hemos hecho y se han logrado éxitos en el nombre de Jesús. Entonces, quiero decirles que para mí fue impresionante porque le digo, Señor, nunca me habías mostrado lo que estaba sucediendo en ningún momento con respecto a esa oración que hice. Entonces yo quiero creer, quiero decirles que ese es el inicio de algo bueno que viene para nuestro país. Amén. Yo lo quiero creer y nadie me va a hacer cambiar de opinión porque yo creo que Dios
siempre ha mirado con ojos especiales a nuestro país. Yo no quiero en ningún momento dejar de pensar en el resto del mundo. No quiero dejar de pensar, pero nosotros hemos pasado por invasión, nosotros hemos pasado por un régimen que para muchos fue muy doloroso, donde murió mucha gente muerta. Eh, eh, entonces hemos vivido un abuso desde la fundación de la República de la Ciudad de Panamá, donde desde el que se empezó a hacer el canal de Panamá, hubo muchas muertes por la fiebre amarilla, por diferentes X o Y situaciones. Entonces hubo desde el principio situaciones en las cuales la gente podía recibir situaciones de abuso que no eran fáciles de sostenerse para la gente. Tanto es así que la invasión tiene años de haber pasado y todavía no ha sanado la herida esa en el panameño. No ha sanado para poder realmente recibir lo mejor que Dios tiene para la vida de nosotros. Miren, tenemos que aprender a soltar aquello que nos hieren y de eso se trata el tema de hoy, cuando yo me doy a mí mismo y tengo la capacidad de poder entender que en las debilidades, flaquezas de otra persona, yo no voy a lastimarlos, sino voy a edificar. Eso no significa que no va a haber respeto hacia mi persona, porque yo no soy la que voy a poner el respeto hacia mi persona, es Dios. Y Dios lo va a hacer, como les dije yo ahora cuando sentí el golpe en el techo que cayó, yo dije, ajá, algo grande cayó. Porque así lo creo yo por lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida en lo sobrenatural de Dios. Que cuando las cosas caen a mi favor, se siente el golpe no solo en la tierra, sino en los aires y en la atmósfera que tiene que provocar la liberación y la libertad de la persona que necesita cambiar su situación, necesita lograr mejores cosas. Porque miren, yo misma que he pasado momentos muy difíciles en mi vida, algún día estoy segura que Dios permitirá que yo pueda contarles paso a paso el dolor, las circunstancias difíciles que yo he pasado, pero siempre no he dejado de poner los ojos en Cristo. No he dejado de poner mi relación con Él como algo que va a provocar que mi vida se transforme en todo lo que Dios quiere que se transforme. Pero yo necesito dar de mí hacia otros para que Dios pueda también. ¿Ustedes creen que Dios ha desperdiciado tanto tiempo en enseñarles a ustedes para no usarlas, para no permitir que ustedes puedan darle un consejo a una persona? De lo que yo recuerdo, fuera de las que normalmente veo, recuerdo que Cecilia es una mujer que ella va dándole a las personas que Dios le va poniendo por delante y lo hace con denuedo, lo hace con el deseo de que la otra persona logre entenderlo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ustedes ayudan diariamente a que conozcan de Dios y que vean los milagros que Dios está haciendo en sus propias vidas? Porque aquí han habido en pandemia carros nuevos, aquí en pandemia han habido trabajos nuevos y mejor remunerados, aquí han habido cambios de posiciones favorables y puedo seguir demostrando que siempre la mano de Dios estuvo en este grupo con todo y la pandemia, con todo, y que estuvimos cerrados 2, 3 meses, nunca.
hubo nada que no pudiera manifestar la bendición de Dios en nuestras propias vidas. Y yo quisiera que me leyeras Lucas 9:23, Maribel. Lucas 9:23. Dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hay muchas personas que no quieren pruebas en sus vidas, que quieren pasar quizás agachados delante de Dios para que no les dé pruebas espirituales. Pero vuelvo y les digo, las pruebas nos hacen crecer, nos hacen llenarnos de fuerza, nos hacen crecer en sabiduría, nos hacen crecer en discernimiento. Y lo dice Él, el mismo Jesús dice, niégate a ti misma. Y de eso se trata cuando yo quiero dar de mí o de sí misma a otras personas. Yo tengo que aprender a entender que nadie va a pensar igual que yo, que nadie va a recibir como yo, que todos lo vamos a recibir de acuerdo al ambiente o de acuerdo a la forma en que nos acerquemos al Señor. Entonces eso significa que ¿cómo puedo yo lograr que en mi vida todo cambie si estoy entre dos aguas? Ah, no, mi vecino Juan, no, yo tengo que quedar bien con él, así que le voy a dar una cara diferente a Juan para que Juan vea la cara que yo le quiero dar. Y acá a Carlos, que está del otro lado, le voy a dar una mirada diferente porque así voy. Entonces, están en ese juego de doble ánimo que no permite que realmente puedan recibir la bendición de darse a sí mismos para ayudar a otros como tiene que ser. En la palabra de Dios existen muchos elementos que nos indican cómo tenemos que dar de sí mismos, cómo tenemos, porque la palabra nos enseña que hay que dar para recibir. Si yo doy, yo voy a recibir. Y por lo general, de acuerdo a mi experiencia personal, cuando Dios quiere soltar algo en mi vida personal, siempre lo que me pone a dar, ya sea en palabra, en acción, como Él lo desea, eso me va a servir a mí para poder entender aquellas cosas que no logro entender. Ya yo muchas veces le he dado la clave con la cual yo le pregunto al Señor, porque el entendimiento está enceguecido, el entendimiento está en oscuras, porque hay un mal criterio de la gente que cree que solo con la oración de la salvación eso es importante y ya todo está listo. Eso no es así, ya lo hemos demostrado aquí a lo largo de todos los años. Es algo que va a favorecer a la persona. Yo por eso, cuando estaba preparando este tema, yo decía, Señor, pero no todo el mundo quiere lograr lo mismo. Hay muchas personas de ustedes que quieren los likes de Dios y así van a estar contentos. O sea, o quieren llegar a un lugar, sentarse a escuchar lo que dicen, pero no se quieren mojar. Eso lo dice claramente Ezequiel 47, donde dice que el agua de Cristo me llega solo a los tobillos, a las rodillas, a la cintura. Yo por eso siempre les hablo de las aguas profundas de Cristo, porque en las aguas profundas de Cristo es donde están las más grandes sanidades que necesitamos como seres humanos para lograr entender
la necesidad de otra persona. Entonces miren lo que, vuelvo a repetir lo que dice el Lucas 4:18, que es lo que últimamente Dios me está poniendo en mi corazón y en mi mente. A los pobres de espíritu son aquellos, como les dije, que están enlutados, que no tienen la capacidad de poder entender cómo salir de esa tristeza profunda que tienen. Por lo general son personas que han pasado por la situación de noticias malas, que no tienen sino enfermedades crónicas, ya sean físicas, ya sean espirituales, que no saben cómo manejarlas. Entonces, sin darse cuenta, caminan a oscuras queriendo salir rápido de la situación. Entonces, también están los quebrantados de corazón. Nosotros sabemos que los quebrantados de corazón son aquellos que, como nosotros en algún momento, Dios tocó nuestro corazón y provocó que nuestro corazón se estremeciera y pudiera avanzar. Busquemos el Salmo 40, el versículo 7 y 8. Dice así: entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Siempre hemos hablado que el corazón es la llave que mueve muchas de las áreas de nuestra vida, que provoca que podamos entender que en nuestras debilidades Dios nos hace crecer. Cuando yo, antes de aprender a darme de mí misma hacia otros y aprender a ver en las flaquezas y las debilidades de ellos lo que solo Dios podía transformar, yo lo que buscaba siempre era, y venía a mi mente porque el Espíritu Santo me enseñó a actuar de esa manera, yo decía, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué hizo el Señor conmigo? ¿Qué provocó el Señor para que yo lograra avanzar en el camino? Entonces quiero que esta otra persona no pase por situaciones difíciles, por pruebas. No quiero no. Yo les he dicho, la verdad nos hace libres. Sé que es doloroso, la verdad. Pero la verdad se necesita cuando uno sabe que tiene a una persona miren, creo que el Señor me permite decirlo por algo, porque se me fue revelado en visión. Pero yo veía una visión de una cárcel y veía dentro de la cárcel a un animal negro. ¿Cómo lo puedo describir? Quizás como un búfalo negro donde se le veían los ojos. Y eso yo he aprendido de parte de Dios y se los quiero dar como un consejo en el nombre de Jesús, que aunque muchas visiones me llegan enseguida, yo no estoy rápida a contestar en este momento respuestas que Dios no ponga en mi mente y en mi corazón en ese momento. Porque el temor de Dios me hace entender que lo que yo soy es porque Él lo ha permitido. Lo que yo puedo lograr, lo puedo hacer porque Él lo ha realizado.
Entonces, ¿qué significa para mí esa visión que yo vi? Las personas en cautiverio, que no saben cómo salir de la oscuridad de sus propias vidas. Para mí no fue fácil lograr romper con tradiciones, con costumbres que yo tenía en mi haber. Es más, levantaron mucho de crítica, murmuración contra mí, pero yo siempre les he dicho que Dios fortaleció en esos 8 años de mi vida, donde el que me criticaba yo me quedaba callada, no expresaba nada. Eso me ayudó a enfocarme y me ayudó también a permitir que Dios controlara todas aquellas cosas que en la carne uno tiende a hacer que prevalezcan en un momento determinado, porque cuando yo digo dar de sí misma y la palabra dice niégate a ti mismo, oye, cuando uno estaba en la carne, uno enseguida contestaba rápidamente porque uno no quería quedar sin el ojo por ojo y diente por diente. No es así, así pensábamos, como la mujer vieja, como el hombre viejo, pensábamos que teníamos que actuar en la carne para lograr recibir lo que necesitábamos. Entonces, eso me hizo entender a mí que solo la tolerancia, solo el dominio propio y la prudencia me iba a ayudar en ese recorrido que Dios quería que yo tuviera. Por supuesto, iba a venir la instrucción del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo me iba a tomar de su mano y me iba a ayudar en lo que Jesús quería que yo lograra. Quisiera que me leyeras Tito 2:14, Maribel. Dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Imagínense qué belleza. Qué belleza porque Jesús se entregó por nosotros y nos ha regenerado a través del Espíritu Santo para lograr que nosotros podamos entender en nuestras situaciones que nuestras faltas han provocado pecados, errores, pero Él no los toma en cuenta si se lo decimos, si lo confesamos, porque Él está presto a dar de nosotros mismos, a dar de Él para bendecirnos a nosotros. Y por eso la palabra dice claramente cuando dice, ustedes no han sido tentados más allá de lo que ustedes puedan manejar porque el Señor Jesús todo lo recogió en la cruz, Él todos los pecados humanos, por eso que Dios mismo no llegó un momento que era tan corruptible su cuerpo que en ese momento Él perdió en ese instante cualquier situación de Dios hasta que no lograra ser resucitado y por eso él decía, no me toquen, no me toquen. Entonces uno tiene que entender que uno no puede provocar en otros, miren, cuando yo a la ligera digo algo de una persona que no entiende lo que yo quiero explicar, yo nunca
levanté la mano contra nadie, ¿sabe? Y eso me hace sentir satisfecha como persona y como hija de Dios. Porque realmente en eso se basa la confianza que Dios ha depositado en mí. Yo no ando alardeando de lo que Dios me da. Yo no ando provocando que ustedes crean que yo soy mejores que ustedes, no. Yo hago reflexionándoles a ustedes mismos que se den cuenta que Cristo está vivo y que Él puede darle a cada uno de todos nosotros y los que van a escuchar en un momento determinado lo que necesitamos. Lo que pasa es que es más fácil decir, dame poco, pero yo quiero que me des más de ti. Eso no puede ser, porque acuérdense que nosotros somos servidores de Dios y eso me hace recordar una cita bíblica que le voy a decir a Maribel, creo que se la di, pero de todas maneras la voy a buscar ahora mismo para que ella se las lea. Quisiera, ¿por qué Dios me puso este tema? Quiero pensar en eso y ya voy a decirles que cuando yo me voy preparando, voy escribiendo como loca. Y después entonces búscame, es que es Primera de Corintios, la que yo quiero. Corintios, Primero de Corintios, búscame, bueno, ya va a llegar en un momentito, en este momento no llega porque es una cita que habla lo del servicio que uno debe tener a Dios cuando uno recibe la bendición de Dios de poder entender los procesos y lograr que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Si no viene... Floricel, Ajá. Primera de Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esa es una, pero otra también. Esa podemos ponerlo aquí en este momento porque realmente el tema, creo yo, que lo que buscaba en esta noche era saber si ustedes están poniendo las perlas en los lugares correctos. Yo me acuerdo yo cuando yo empecé en los caminos del Señor, siempre yo daba de lo que yo recibía de parte de Dios, pero de vez en cuando me daba cuenta que había puesto perlas en personas que no eran de Dios. Entonces, eso me ayudaba. Ya lo había hecho y ya no había marcha atrás, pero sí me ayudaba a entender que la próxima vez tenía que tener cuidado. Ustedes tienen dones especiales, cada uno de ustedes. Y algún día podemos, si quieren, hacer un evento donde cada una vaya descubriendo sus dones, pero no en este momento ni en este día. Pero a lo que voy es, úsenlos, arriésguense. Estoy segura que el Señor les va a dar en su boca las palabras que necesitan para poder hacerlo. Yo fui una bebé, yo fui una niña, yo fui una joven y ahora creo que soy una mujer adulta en Cristo. Pasé por todos los procesos y una de las cosas que siempre me acordaba yo
era, si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Entonces eso, yo creo que el agradecimiento a Dios tiene mucho que ver porque uno va a agradecer lo que Dios hizo por ti, lo que da de ti mismo. Yo no sé en qué momento yo perdí el temor a ver las cosas sobrenaturales de Dios, pero algo provocó en mí que los ruidos, que las situaciones que se presentaban, miren, cuando yo percibí ese ruido estrepitoso en el techo antes de empezar, yo me quedé impávida. No dije nada, pero ¿saben lo que hice? Abrí mi boca y empecé a pedirle a Dios que pusiera carros de fuego alrededor de mi casa y que lo que estaba dentro del techo, lo que se había caído en el techo, fuera fumigado con el fuego de Dios. Yo no me quedé quieta. Y eso es parte de lo que uno aprende cuando uno da de sí mismo y aprende a darles a otros que tienen flaquezas, que tienen situaciones difíciles. Uno aprende a desarrollar más su intelecto en Cristo y aprende uno a recibir más de las bendiciones de Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios siempre está anuente a lograr que en nuestra vida exista lo mejor, se dé lo mejor. Miren, cuando uno aprende a madurar en el Señor, aunque uno oiga personas que hablan alrededor de nosotros, uno se queda callado, no responde. Y las personas que están hablando se dan cuenta que no hay quien avive el fuego del chisme, de la murmuración, porque no impacta en ese momento lo que la persona puede estar diciendo. Entonces, yo siempre entendí, y la palabra lo dice claramente, que yo no debo reírme de lo que otra persona le pasa, ni aun mis enemigos. Porque dice la palabra de Dios que Dios puede decirme, te burlaste, ahora te voy a pasar a ti lo que la otra persona tenía. Ese es el temor de Dios que tenemos que ver. Y eso lo aprendí yo cuando Eliseo, de acuerdo a la palabra, era un hombre gordo. Es lo que he percibido por lo que he ido aprendiendo de él. Y también un hombre que no tenía cabello, no tenía mucho cabello. Entonces, él va caminando por X lugar y 42 jóvenes se burlan de él. Así mismo como les digo, 42 muchachos se burlan de él, de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Salen del bosque tigres, osos, animales feroces, y a todos los despedazaron y los acabaron. Entonces, ¿cómo puedo yo dar de mí misma a otros de ayudar al desvalido si primero no entiendo que como humanos todos podemos fallar? Mientras que yo esté en el mundo, tendremos aflicción. Pero dice Cristo que Él ha vencido al mundo. No traten de impedir que las cosas de Dios que se manifiestan en sus vidas
acaben pronto. Y miren, yo he tenido pruebas que han durado mucho tiempo, pero nunca he desfallecido, y cuando se han destapado, razón tenía Cristo, porque yo no lo veía como lo veía Él. Entonces, al no verlo como lo veía Él, no podía servir de experiencia para mí en mi crecimiento y mi avance en el Señor y para ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo puedo darme de mí misma? Primero tengo que conocerme. Segundo, tengo que comprender la palabra de Dios. Tercero, tengo que tener temor a Dios. Y cuarto, tener la sensibilidad humana para entender que si Dios me ha puesto a una persona para ayudarla, ¿quién soy yo para rechazarla? Fíjense que yo en algún proceso de mi vida tuve rechazos y hoy le doy gracias a Dios por esos rechazos, porque esos rechazos me hicieron más fuertes, me permitieron crecer con la autoridad que Cristo quería en mi vida, porque yo llegué a ser una mujer apocada y yo decía, pero porque me faltaba dar autoridad. Y hoy puedo, en el nombre de Jesús, hablar con autoridad y que nadie me haga amedrentarme, porque tengo a Cristo conmigo. Y yo no me adelanto a nada de lo que Dios me dice, espera, espera. Entonces, eso me ayuda a mí cuando yo les digo a ustedes, yo no vengo a competir, yo no vengo a que ustedes crean todo lo que yo les digo, pero les digo algo, vean mi camino, vean lo que Dios ha hecho en mi vida y se darán cuenta si Él está conmigo o no está conmigo. Yo no lo tengo que decir. Se huele a Dios en mi vida. Y hay una cita bíblica de las que le puse en esta tarde que dice que tenemos el olor de Jesús en nuestras vidas, que provoca que ese olor se manifieste en las personas que nosotros queremos que también sean libres, libres de la cárcel, libres de las aflicciones. Cuando yo vi esa imagen de ese demonio, porque era un demonio en una cárcel, yo digo, así estuve yo, porque yo no veía, yo no entendía, yo no podía escuchar, yo no podía hablar con denuedo, porque había algo que sometía mis sentidos a ir en contra de Jesús. Y al yo ponerlos a favor de Él, mi vida empezó a cambiar, porque yo creí en lo que Él podía hacer conmigo en mi propia vida. Y yo creí que también podía hacerlo por otras personas. No creo que soy infalible. Vuelvo y les digo, la autoridad que tengo viene de Cristo, pero lo que sí puedo entender es que si Él me deja entrar en un campo de batalla, es porque yo puedo trabajar en ese campo de batalla. En esos 8 años que le cuento, que fueron de aprendizaje en mi vida en todas las áreas diferentes durante ese periodo, me acuerdo yo que habían lugares donde yo no podía entrar. Cuando empecé a trabajar en la guerra espiritual, habían lugares donde yo no podía entrar. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparada para enfrentar lo que se me podía oponer. Entonces, no tratemos, y ya lo hemos visto en Hechos, creo que es Hechos 19,
o donde había hombres que querían imitar lo que Pablo hacía y eran zarandeados. Entonces, tenemos que entender que Dios va provocando que en nuestro crecimiento podamos entender si somos o no capaces de seguir creciendo en lo que Él nos quiere asignar en nuestras vidas. Entonces, creo que el tema de hoy más que nada es un tema de reflexión. ¿Qué estás haciendo en este tiempo para ayudar a los necesitados? Porque hay mucha angustia, hay mucha depresión, hay mucha situación provocada porque la gente ha dejado los estudios, no puede pagar los estudios, se sienten en alguna forma frustrados porque no pueden concluir sus sueños, sus anhelos. Es el tiempo para dar de uno y que aquellos que no tienen el conocimiento puedan aprender de lo que ustedes han recibido. Es el tiempo de que se multipliquen como los panes. Por eso yo creo que muchas veces la casa es el primer lugar donde Dios nos pone a trabajar y atender las cosas, porque si yo puedo sobrevivir a mi casa, voy a sobrevivir a todo lo demás. Y así lo creo yo. Así lo entiendo yo. Porque yo he visto romperse esquemas en mi vida que creí que nunca se iban a romper. Y he visto la victoria de Dios en todo momento a lo largo de ese camino. Pero ¿saben por qué? Porque yo no me antepuse a mi propia voluntad. Ni siquiera cuestioné por qué me sucedían las cosas. Hay partes en los profetas, creo, no estoy segura, tengo que buscarlo, pero sé que existe en la Biblia de los ay no, de las quejas que existen de las personas en ese pueblo de Israel cautivo por 450 años. Nosotros solamente llevamos 2 años en los cuales hemos estado limitados, solo 2 años, y no sabemos cuánto tiempo falta. No lo sabemos. Y el pueblo Israel tuvo que vivir sometido a pueblos extraños durante más de 400 años. Imagínense, viendo generaciones irse, venir otra nueva, irse, venir otra nueva. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Han meditado, han pedido a Dios que se rompa esa esclavitud de poder, de no seguir siendo encarcelados, que seamos libres todos? Han pedido por eso en sus oraciones. A veces uno piensa solo en uno mismo. Egoístamente piensa, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y quiero decirles, hay hambre en este momento. Hay necesidad en este momento. Uno quisiera poder aportar más de lo que uno hace. Pero ustedes piensan en eso. ¿O lo hacen solo para ganar las dádivas de Dios? ¿O lo hacen solo para creer que son buenos cristianos? Yo hace mucho tiempo dejé de pensar, buena yo, buena yo, buena yo. No hay nadie bueno, solo Dios. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos en el camino a ser mejores.
pero no somos mejores. Somos lo que Dios desea que seamos. Y quiero decirles, no es el primero que llega el que va a ganar. Porque hay situaciones en la Biblia donde dice que un jornalero puso a unas personas a trabajar la tierra y uno llegó a las 4 de la tarde, por decirles una hora, y ganó lo mismo que ganó el primero. Entonces, y se quejan y dicen, yo pacté contigo un precio, ¿verdad? Y te pagué lo que había pactado. Él llegó de último. Él tiene derecho también a recibir lo que se gane. Y así tenemos que pensar nosotros. Queremos creer que somos mejores cristianos que otros. Eso no se puede medir con una varita mágica, ni se puede medir de otra forma contraria. Tenemos que entender que Dios pone las circunstancias diferentes. Solo quería dejarles reflexionando en eso. Bendiciones para todos. Buenas noches, Maribel. Gloricel, hay otros versículos que me compartiste, lo comparto con el grupo. Sí, manda todos y que cada uno escudriñe. Ok, perfecto. Porque Bueno, ahora lo que he hablado en esta noche está todo en las citas bíblicas que le mandé a ustedes. okay, A ver, Maribel. bueno, ahora abrimos los micrófonos para aprovechar este tiempo de una tremenda enseñanza que nos preparó el Señor por medio de Gloricel. Así es que quien esté interesado en hacer alguna consulta, tenga alguna duda, pues bienvenido. Gloricel, hablaste de las perlas. Uh-huh. ¿Las perlas tienen que ver con lo que uno ha aprendido en este caminar? Las perlas tienen que ver a quién se las vas a dar. Las perlas es tus dones. Si tú le vas a entregar tus perlas, como dice la palabra, a los cerdos, no va a servir de nada porque ellos no la van a aprovechar. Entonces, tú tienes que dar lo que tú vas aprendiendo de parte de Dios, que son perlas de Dios para otros. Tú tienes que saber a quién se las das. Por eso que tenemos que aprender a tener el discernimiento de Dios, porque muchas veces entregamos perlas a personas que no son temerosas de Dios y no van a usarlas correctamente en el nombre de Jesús. No sé si te logro dar respuesta. Estás en mute, Sandra. ¿Sabes lo que me ha pasado en muchas ocasiones? Ajá. La palabra de Dios dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura viviente, ¿cierto? Sí. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, Dios nos va a dar cuenta. ¿Qué hiciste? Recibiste palabra, te llenaste. En muchas ocasiones en mi caminar, en este caminar con el Señor, le he hablado a muchas personas, más bien conocidas, de la palabra, y me la he ganado para el Señor, como se dice, ¿no? Me la he ganado para el Señor. Y como a los días, ¡pac!, me pasan pruebas. Y me pregunto, pero ¿será que porque yo me estoy ganando esas almas? Yo sé que el enemigo no le gusta que uno se gane las almas, pero a mí en lo personal, en este caminar, me ha pasado que cada vez que yo me gano un alma para el Señor, a los 2, 3 días vienen unas pruebas fuertes. Quiero que me expliques por qué a mí me pasa eso, Loricel. Bueno, tenemos que entender que hay espíritus de venganza, de revanchismo y persecución en la vida de un siervo de Dios. Entonces, depende de cuáles son las ataduras que cada una de las personas que tú has hablado tienen y estás intentando sacarlos de la oscuridad a la luz. Entonces, como no te limpias cuando haces evangelización para esas personas, entonces sucede que te rebotan a ti las cosas que tú permitiste que salieran de la vida de ellos. Entonces tienes que limpiarte con la sangre de Cristo cada vez que tú
des la palabra de Dios, que tú pongas de tus perlas para otros, tienes que pedirle al Señor que nada en contra tuya se levante y que la sangre de Cristo ponga con tropiezo a cualquier cosa que quiera levantarse contra ti para dañarte por testificar a otros de la palabra de Dios. Así tienes que acordarte siempre de eso. Eso es una llave muy importante que tienes que aprender a usar. Que siempre vas a tener reacciones en contra de lo que está sosteniendo a esa persona en contra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, que se remuevan con los espíritus de venganza que te quieran atacar. En el nombre de Jesús te lo digo. ¿Entendiste mi respuesta? Si no, para amén, amén, claro, bien claro, amén, amén. 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 Gracias, gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta para Gloricel? Recuerden que todos aprendemos. Es buena la pregunta que hizo Sandra porque ella conoce la palabra de Dios. Esa para ella es una bendición conocerla, porque se puede mover en las diferentes atmósferas que Dios le ponga sigilosamente porque sabe lo que la palabra de Dios dice. Pero hay algunos de ustedes que no conocen bien la palabra y tienen que aprender a caminar en base al conocimiento de cada uno de ustedes. Si son bebés, tienen que llevar la palabra con entendimiento, pero suavecita, para que quede en la raíz profunda de la persona. Y eso me hace recordar la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador especifica claramente cómo es el ser humano que recibe la palabra de Dios y recibe la bendición de ser liberado de parte de Dios. Entonces dice que ahí hay una semilla que se siembra en el camino, pero se seca porque no tiene tierra profunda. Hay hombres o personas o mujeres, para decir los dos, que la raíz es tan pequeñita. ¿Por qué? Ay, qué emoción recibir a Dios, qué emoción recibir a Cristo. Pero cuando pasa y sale y da la vuelta, se fumó. Porque más fuerte era lo que estaba en esa persona y murió lo que se sembró en ese momento. Entonces uno tiene que aprender a base de la parábola del sembrador a saber cómo son las semillas de las personas que ustedes van a poder ayudar. Si es una persona novata, no pueden agarrarla y darles algo que los maree. Tienen que hacerlo de forma sencilla, correcta, para que ellos puedan captar en esa inocencia que tienen aquello que puede hacer que crezca la raíz más profundamente. Entonces les aconsejo que lean la parábola del sembrador, la lleven a poderla establecer con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que esa semilla que Dios ponga en cada una de ustedes provoque que crezcan y provoque que lleven frutos de bendición que va a servir para ustedes y su familia como galardones de Dios en sus propias vidas en el nombre de Jesús. A ver, Maribel. ¿Alguna otra consulta para Gloricel? Todavía hay tiempo. Gaby. Yo pensé, Gaby, que estabas levantando la mano.
Bienvenida. Hola, dame chance de formular una pregunta en la cabeza y la hago, pues. Claro que sí, por supuesto. Buenas noches, Loricel. Lastimosamente entré un poco tarde al tema, pero igual aproveché lo que pude escuchar. Sí, el tema se trata de dar a pesar de tener como diferencias entre los seres humanos. Ujú. ¿Podrías decirme cuál ha sido, digamos, la clave para ti que te ha permitido tener ese don de dar sin mirar a quién, sin ponerte a ver si esa persona me ofendió, si esa persona no es buena o no la considero buena? O sea, sé que no, ninguno somos buenos, ya lo acabamos de decir, pero ¿cómo haces para dar desprendidamente o sentir que aquello que no te agrada o que te trae una diferencia no te limita para poder dar o sea, desprendidamente? Lo primero que hago es, primero, creo que Dios me pone a esas personas por delante de mí porque es una manera de dar una lección a las personas que me han herido. Así lo veo yo en el nombre de Jesús, porque, y quiero decirte que cuando las veo, siento que el Señor ha hecho un lavado en mi corazón completo, que no hay ni siquiera un recuerdo de lo que esa persona me hizo o dejó de hacerme. Entonces muchas veces el demonio trae a tu mente recuerdos de heridas, de faltas de perdón, para que quedes neutralizada y no puedas darle una palabra a una persona que realmente lo necesita. Entonces, lo primero que Dios hizo en mi vida fue formar mi carácter, formar en mi carácter que el rechazo, que lo emocional, que aquello que pudiera coartar de parte de la otra persona mi avance no pudiera lograrse. Entonces, cuando yo veo a la otra persona, yo la miro fijamente a los ojos y con eso, al mirarla fijamente a los ojos, estoy pidiéndole al Señor Jesús que provoque que lo que Él me ha regalado internamente en mi propia vida sirva para controlar cualquier desagrado que yo pudiera tener contra esa persona y automáticamente, como me decido hacerlo, el Señor hace fluir las cosas y se dan y esa persona es tocada por el Señor. Yo no me fijo en el rostro, me fijo en el corazón del necesitado. Gracias. Y eso me ayuda mucho. Qué lindo. Excelente. Sí. Gracias, Gloricel. ¿Alguna? Denia, ¿vas a preguntar algo? Ah, que pensé que... Ok. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos. No sé qué tenemos. Yo quería preguntar algo. Adelante, Diana. Bueno, yo lo que me refiero a mi vida personal. ¿A qué se debe, señora Gloricel, que uno le fluyan tantos pensamientos? Por lo menos yo, que como siempre he contado que he tenido sueños, una serie de situaciones que me incomoda, pero ¿a qué se debe de que varío los pensamientos durante el día? A veces dependiendo lo que vea.
A veces no hay no he visto nada, pero mis pensamientos cambian de una manera, a veces me siento como no estoy haciendo nada y a veces me siento de una forma muy positiva. ¿Y cómo puedo manejar yo esa situación? Porque Primero, a veces me latino. primero hay una batalla en la mente a diario, porque la forma que el demonio atrapa a los seres humanos es a través de la mente, a través de la debilidad de los pensamientos. Entonces, diría que cuando uno tiene demasiados pensamientos en la mente es porque hay algo de confusión. Entonces, la confusión impide que la persona pueda realmente concentrarse y estar atenta a la voz correcta de parte de Dios. ¿Qué recomiendo yo en este momento? Hay en el versículo, en Efesios 6, del 10 adelante, que es la armadura de Dios. Siempre que salgas de tu casa, siempre que estés dormida, ponte el casco de salvación, que es un casco que tiene que ver con los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos, te voy a decir cuál es la cita después, pero es casco de salvación que está dentro de Efesios 6 del 10 en adelante, y eso va a impedir que pensamientos contrarios al Señor puedan entrar en tu vida como persona. Entonces, eso va a provocar que haya algo que impida que realmente lo contrario a Él pueda llegar a tu vida. Ese es un ejercicio que yo hago hace muchos años en mi vida y siempre ha sido de bendición, sobre todo cuando han habido situaciones que quieren atacarme porque he podido orar por una persona o porque he ayudado a una persona a entender su necesidad. Entonces vienen espíritus de venganza, de revanchismo, de persecución, y con los cascos de salvación yo impido que entren a mi mente y que se forme una batalla, y así puedo más fácilmente poder trabajar en el nombre de Jesús, porque me estoy enfocando en la dirección que Él me pone para cada situación en el nombre de Jesús. No sé si te di la dirección correcta para que te ayudes. No va a ser hoy que lo vas a lograr, pero sí es importante que entiendan que es necesario en el proceso de ustedes que están experimentando diferentes situaciones para lograr éxitos diferentes en las áreas que cada una quiere tener, cada uno quiere tener. Necesitan siempre estar con la armadura de Dios, y el casco de salvación es poderosísima, igual que el escudo de la fe también es poderosa, pero sobre todo el casco de la salvación, porque protege mis pensamientos en Cristo. Y eso es lo que realmente el enemigo usa para lastimar la mente. Sí, exactamente, porque necesito como esa fortaleza que necesito esa parte para poder entonces ayudar a los demás y que no me afecte, porque como pienso tantas cosas, veo tantas cosas, muchas veces no enfoco exactamente lo que yo deseo en muchas personas. Entonces lo que hace lo que tienes que desarrollar un poquito más es más confianza en el Señor, porque tú tienes el deseo de ayudar, pero quieres que cuando yo aprendí ese proceso en mi propia vida, yo me lanzaba. Si no era lo que completamente era, yo me lanzaba y lo hacía. Y entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, me redarguía, me corregía, me decía, pero todo en base a la palabra de Dios, para que yo entendiera que tenía que seguir los mandamientos, los principios y los preceptos que Él me daba para lograr avanzar y que las otras personas avanzaran. ¿Ves? Entonces, eso es importante. Gracias. Te recomiendo que leas
Ah, yo eso me ayudó mucho en mis procesos iniciales. Yo leí a Joyce Meyer La batalla de la mente. Entonces, ella es una mujer poderosa usada por Dios. Entonces, ella en ese libro te dice cómo ella empieza a provocar que se fueran encauzando los pensamientos correctamente. Entonces, siempre que uno tiene varios pensamientos, son fortalezas. Y eso está en 2 Corintios 10:5. Si tú repites todo el día ese versículo, se destruirán fortalezas que impiden que puedas tener una mente clara para Cristo en el nombre de Jesús. gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo, Maribel, Adelante, Gisela. hola, esto nuevamente. Gisela. Yorcel, entonces yo puedo entender que si yo tengo una visión de la cual ponte que me asusto o me preocupo, que pueda ocurrir, yo puedo orar para cambiar eso. Por lo general, por lo general, cuando tú tienes una visión acerca de una persona, el Señor te está hablando, porque Ajá. el Señor habla a través de visiones y sueños. Entonces, puede ser, tendrías que ser más detallista en lo que recibes, puede ser que estés siendo llevada a ser intercesora. Entonces, la intercesora tiene visiones de aquellas cosas que pueden estar por suceder en un momento determinado. Entonces tú eres la llave en ese momento para lograr que la persona que tiene esa necesidad pueda ser liberada y pueda avanzar en el nombre de Jesús. Entonces, lo más seguro, no has logrado conectarte en ese momento de la visión con el Espíritu Santo correctamente para que te revele el rema, que te dé la revelación de aquello que tú necesitas saber para lograr que tú puedas decir la oración correcta en el nombre de Jesús. Recuerda que tú eres un milagro en marcha de parte de Dios para otras personas. Entonces, hay que aprender y hay que aprender. Y dice que el Señor que hasta 7 veces, porque Él te va a indicar antes de las 7 veces cómo tienes que corregirlo. Entonces, cuando tienes la visión, en, intenta en el nombre de Jesús tener enfocada tu mente y tus ojos completamente a lo que estás viendo. Cuando yo empezaba en el proceso de Dios, a mí las visiones me llegaban, pero eran tan fugaces que yo me distraía y perdía la esencia de lo que Dios quería. Entonces tuve que aprender a no distraerme en el proceso cuando te da la visión el Señor. No tengas miedo de lograr entender, porque hay muchos hombres en la palabra de Dios que tuvieron visiones. Y esas visiones fueron de bendición para otros, sueños que fueron interpretados por otros, y esos sueños provocaron la libertad de la persona que necesitaba en ese momento determinado. Entonces, no debes tener, porque si Dios está dándotelo, es porque tú lo puedes manejar. Lo que pasa es que tienes que aprenderlo a manejar con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gloricel. Amén. Amén. Tenemos un par de minutitos más. Si alguien más quiere hacer una consulta. Bueno, Gloricel, creo que no hay más preguntas.
¿Quién vas a pedirle la oración de cierre? Maribel, yo quiero hacerle una última preguntita, que es que tengo ahí algo. Los dones deben ser discretos, son para uno personal con Dios cuando uno se lo entrega, no son públicos. Depende de cuáles son los dones que tú quieres manejar. Los dones especiales que son de guerra espiritual son discretos. Okay. No se pueden revelar, porque si no, entonces acordémonos que el demonio solamente trabaja en un ser humano si se revela lo que la persona ha visto o recibido. Entonces el demonio no puede leer tus pensamientos, solo Dios. Entonces hay momentos en que hay dones especiales que son usados para ciertas libertades de las personas, que si tú lo revelas puede traer confusión en tu don y entonces pierdes la esencia del don que Dios te está dando. Entonces, para mí los dones, por ejemplo, que puedes decirlos es el don de sanidad, los dones tradicionales, pero los dones especiales de guerra no son, no los puedes revelar. Por ejemplo, yo nunca te podría revelar el don del don de discernimiento como Dios me lo da, porque entonces dejaría de tener efectividad, porque eso es algo que Él va poniendo en el momento, me va trazando con el Espíritu Santo, y perdería yo la autoridad en el nombre de Jesús porque lo revelo sin que Él me dé la autoridad. No Y sé son si diferentes para cada persona. depende del área en el cual Dios te quiere llevar. Depende, si volvemos a leer Lucas 4 del 18 al 20, no todos los problemas de las personas son iguales. Hay personas que están oprimidas, hay personas que están en la cárcel, hay personas cautivas, hay personas que son ciegas, hay personas que no tienen sino el corazón endurecido, hay personas que tienen luto en su corazón. Entonces son diferentes situaciones diversas que tienen las personalidades diferentes, entonces no puedes actuar de la misma manera con todos. Por eso es que necesitamos entregarle nuestra voluntad a Dios cuando le damos a otras personas, porque en la medida en que yo pueda ser manejada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, eso permite que en la inteligencia, la libertad que Él me ha dado como ser humano, yo pueda reaccionar correctamente para ayudar a las personas que se necesitan. Entonces, ¿qué dicen en las citas bíblicas cuando un ciego ha tenido la vista? Hay diferentes formas en que Dios permitió que la vista llegara a un hombre, a una persona. Entonces, si hay fe, eso puede provocar que la persona quede liberada. Si no hay fe, no va a poderse dar nada. Entonces, los dones discretos, como tú le estás llamando, los dones especiales que le llamo yo, solo van a servir dependiendo de tu comunión con el Señor y si tú confías en Él completamente. Porque dice el 2 de Corintios 10:5, dice, destruyendo fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cada pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Te lo dije en mis palabras, pero eso es lo que realmente en el nombre de Jesús dice ese versículo. Entonces, la gente tiene fortalezas. Fortalezas son muros. Las fortalezas son situaciones que impiden que la persona pueda sentir libertad alrededor de ella misma. Entonces, esas no son cosas que la persona puede ver a simple vista y quizás no las llegue a ver jamás. Pero el Espíritu te guía dependiendo con ese don especial a lo que tú tienes que hacer en el nombre de Jesús. No todo el mundo tiene dones especiales, porque no todo el mundo puede trabajar en guerra espiritual. Muchos podrán recibir, muchos podrán manejarse para poder tener dones de sanidad,
pero no dones de sanidad poderosos, donde te crece una pierna, donde te pueden poner un ojo que no existía, donde pueden crecer las manos, o sea, depende de lo que el Señor haga en el nombre de Jesús. Sé que es Yori, fuerte lo que también acabo de podría decir. anexar un poquito. A veces no son dones que Dios nos ha dado, sino que nos ha usado como instrumento. Y entonces las personas confunden y piensan que tienen el don. Y no es eso, sino es que en ese momento preciso, pues Dios te utilizó como un instrumento para hacer X o Y obra Es en la vida cierto, de otros. pero si lo manejas bien, el Señor te lo da. O sea, puede que lo use una vez, como lo acabas de decir, pero si lo haces con habilidad, lo que tienes que hacer, el Señor entonces derrama de su bendición para que lo vuelvas a hacer de nuevo. Porque lo has logrado hacer, ha sido efectivo y tiene la confianza de que puedes volverlo a hacer. Así que así sí se puede repetir. ¿Ves? Entonces va desarrollándolo un poco mejor. Es un tema que hay que tratar quizás un poco más en otra forma, pero hay que tener confianza. Gloricel, y cuando usted dice que la fe, perdone que se me fue una pregunta, me llevó a la otra, ¿no? Pero cuando usted dice que la fe es la mía, porque la otra persona puede tener el corazón endurecido y no tener fe. La fe es la mía. De ambas partes, porque la fe que actúa contigo es la que va a dar el milagro y la fe de recibirlo es otra, porque si la persona es incrédula, no cree en la forma que tú lo estás diciendo, entonces no se va a dar nada. Por eso que hay personas en el nombre de Jesús que no reciben milagros, porque no conocen a Jesús primero. Además de que no lo conocen, no saben el alcance de la bendición que es tener a Jesús en la vida de uno. Entonces, puede que la persona pueda recibir en un momento determinado, pero el milagro no se sostiene, no dura. Muchas veces me tocó a mí vivir momentos en ese sentido de personas que recibieron un milagro, salieron del auditorio, salieron del lugar de donde estaban y volvieron a ser los mismos que eran antes, porque la fe no se sostuvo, hubo duda en el milagro. Entonces hay que tener también, o sea, es un sinnúmero de cosas que actúan en la persona y todo tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo y lo que yo crea de Cristo. Y me acuerda eso, el versículo que dice, tus discípulos no lo han podido hacer. Entonces él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, porque los apóstoles trataron de hacerlo, pero no pudieron porque no tuvieron la confianza y la fe de lo que podían hacer. Entonces piensen ustedes que cuando ustedes quieren hacer un milagro por una persona, si ustedes están titubeando, si ustedes están haciendo cosas que no infunden el respeto de ustedes y autoridad de Dios, no se va a dar nada. Entonces hay personas que dicen, ay, pero el espíritu, el don de sanidad no se manifiesta en mí, porque no hay creencia en que Cristo está vivo y lo puede hacer. Es Cristo el que lo hace, nosotros somos sus instrumentos. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, no sé si te contesté. Sí, es que siempre he visto que, un ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro ya conocía a Jesús. Entonces se pudo sostener ese milagro porque ya Lázaro, ¿no? No, eso no es verdad. Porque Dios, Jesús sanó a otros que les dijo, anda y no peques más.
preséntate ante el sacerdote de la iglesia y dile lo que has recibido. Así que eso no necesariamente es lo de la, busca en la Biblia y escudriñala y te darás cuenta de que hubo gente que no recibió nada más que en la pasada de Dios, recibió el milagro, pero los milagros poderosos que hizo Dios con la mujer del flujo de sangre, ella creía que él lo podía hacer y ella creía que era la única opción que tenía ella como persona para poder recibir el milagro. Entonces es la confianza, la determinación, la autoridad en el nombre de Jesús, de saber que Jesús te acuerpa, te acompaña y te hace hacer ese milagro poderoso como el que hizo con la mujer del flujo de sangre, igual que los hombres que se treparon por el techo, el hombre inválido. Los 4 tenían una fe, pero férrea. O sea, era una fe en conjunto, en unidad, que provocó que aunque el hombre lo metieron por el techo y recibieron el milagro de Dios. O sea, eso no se puede, no se puede permitir jamás que las cosas de Cristo, de Jesús, de Dios mismo, se puedan aprender teóricamente. Eso no sirve. No se pueden aprender las cosas by the book, como se dice. Tenemos que tener un espíritu, porque miran, la mujer María Magdalena fue un milagro que salió de Cristo en ese momento, porque hay uno de los evangelios termina, y muchas cosas que no están escritas en este libro, dice uno de los evangelios. Entonces significa que Dios puede tener la creatividad que le dé la gana. Eso yo no lo voy a cuestionar ni lo voy a poner en tela de duda. Es que tú creas que Él, porque mira, es cierto que las tinieblas muchas veces pueden hacer milagros, pero no son milagros de Dios, perdóname. Porque cuando las plagas de Egipto llegó un momento en que todos quedaron anonadados porque lo de Dios era poderoso y los magos del faraón no pudieron en contra del poder y la autoridad que tenía Moisés de parte de Dios. Entonces, eso no se puede poner, no, porque eso significa que los milagros se quieren hacer con las propias fuerzas y que no son bendecidos por Dios para recibirse esos milagros. Entonces uno tiene que entender, no son mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios lo que van a provocar el milagro. Yo misma les dije, una vez yo oré por una muchacha que era sorda y ella sanó. Pero su mamá era sorda también y la mamá no sanó. Y no era porque yo no creyera que podía haber la sanidad. No era algo de Dios que se diera ese milagro en la señora, solo en su hija. ¿Por qué razón? A mí eso no me toca cuestionarlo. Yo no le voy a cuestionar a Dios por qué no, ni tampoco me voy a sentir mal. Yo prosigo adelante lo que tengo que hacer porque Dios sabe por qué lo hace, no, yo no lo tengo que cuestionar. Entonces, cuando uno busca que los milagros, ahí estás tratando de buscar propias fuerzas. Tiene que fluir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces, no sé si te contesté, yo creo que sí, y que hay que tener mucho cuidado porque fíjense, qué bonito es cuando uno puede orar por una persona, aunque hubiera un pasado en medio de ellos, una bendición de Dios. Mira, no tienen idea el gozo que se siente espiritualmente cuando uno bendice a una persona que le ha hecho daño a uno, porque dice la palabra, ama a tus enemigos. Yo eso no lo entendía. Que esa persona y yo vamos a volver a ser las mismas, quizás no,
Pero lo importante es que se dio la oportunidad de poder salir. Y eso, mira, yo siempre busco la manera de que la Biblia me diga ese espíritu de bendición que se recibe en ese momento. Y me pongo a pensar el encuentro de Jacob con Esaú. Jacob iba todo temeroso porque sabía que había hecho cosas en contra de su hermano en un momento determinado, pero el accionar que tuvo Esaú, porque los dos eran bendecidos, los dos fueron prosperados porque eran hijos de un hijo de Dios. Entonces los dos fueron prosperados cada uno en sus diferentes áreas, pero no había nada que recordara el pasado entre ellos. Tanto es así que quería que se quedara con él y con todo lo demás, pero Dios tenía un plan establecido para Jacob, que no era el de Saúl. Y aunque se reconciliaron, se restauraron las relaciones, cada uno cogió por su lado. A mí siempre me llama la atención que cuando Pablo fue escogido como apóstol por Dios mismo, había muchos de los apóstoles que no creían en Pablo. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero ¿qué pasó? Ni el mismo Pedro con Pablo eran afines uno con el otro. Entonces Dios puso a uno a trabajar, por decir algo, en la China y puso a trabajar al otro en Europa, en Italia. No los pudo poner juntos porque no podían sostenerse como personas, pero había un celo entre ellos y no podían manejarlo ellos mismos como seres humanos. Entonces, a mí me ha tocado vivir esos celos, pero yo me sacudo los pies y sigo adelante, porque el que me respalda es Cristo, no el hombre. Porque yo no me voy pero ¿saben por qué lo hago? Porque el Señor me preparó mi espíritu con las pruebas, esas pruebas que muchos de los que están aquí no aceptan, porque creen que son buenos. No hay nadie bueno, perdónenme. El único bueno se llama Dios. Aquí no hay buenos cristianos, aquí todos somos pecadores, bendecidos con la gracia de Dios de poder caminar sin necesidad de tener que recordar nuestros pecados. Pero se pierde la gracia y volvemos de nuevo al hombre viejo. Entonces, eso es importante que lo entiendan y lo reconozcan, porque eso les hace a ustedes avanzar y recibir los regalos que Dios tiene preparados para cada uno de ustedes. Que están preparados. Pero muchas veces uno tiene que hacer cambios en el camino que recorre, porque uno tiene que entender que siempre será la voluntad de Dios. Yo me tengo que mover como Cristo quiere, no como yo quiero. Y se los he leído en algunas de las citas bíblicas que hoy mencioné, y recordando lo que dice Romanos 15:1 en adelante, hasta el 3, no tomar en cuenta las flaquezas de los seres humanos, porque yo las tuve y Dios me ayudó con las propias. Entonces, ¿quién soy yo para decir tú sí y yo no? No, todos estamos en el mismo lugar. Dios no hace acepción de personas. Y como les dije, no importa el primero, que seas el último, llegarás de todas maneras si tu corazón está entregado a Dios. Aquí no hay prioridades ni regalos para más nadie que llegue. No, aquí todos reciben lo mismo en el nombre de Jesús. Y hay áreas de la vida mía que todavía están por esperar.
pero yo prosigo a la meta. Porque por algo no se dan. Y tengo la plena confianza que llegarán en el nombre de Jesús en su tiempo. Porque cada uno tiene enemigos de acuerdo a las batallas que tiene que librar y ganar. Los míos son gigantes. Y esos gigantes solo pueden ser aplacados con la confianza en Cristo. Pero llegarán en el nombre de Jesús. Gabriela, ¿quisieras hacer la oración de cierre por las peticiones y por cerrar el evento y por protegernos a todos y que ores por el buzón de peticiones? Por favor, gracias por compartir con nosotros en este día y sabemos que pronto te toca a ti dar un tema. Así que bendiciones por haberte tenido hoy. Gracias, Loricel, por ese honor que me brindas en esta noche. Amado Padre Celestial, Papá Dios, Santo Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, te pedimos en esta noche santa que acojas todas y cada una de las peticiones que están en este buzón, que es el corazón de Jesús. Padre, te pedimos que tú permitas que estas peticiones se den pronto, Señor. Te pedimos que todas aquellas personas que pudieron estar aquí y las que no también reciban las peticiones y los anhelos que cada uno tiene en sus corazones, Señor. Y que podamos seguir presenciando cada uno de los temas que tenemos aquí en Damas Hablando al Corazón, sobre todo de nuestra hermana Gloricel. Señor, bendícela. Te damos gracias por este tema y esta palabra que ella nos ha traído en esta noche, que sea de mucha bendición y de mucho fruto para todas las hermanas que estamos aquí en Talcor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Bueno, recordarles que para el próximo sábado, 18 de septiembre, estaremos reuniéndonos a las 4 de la tarde con el tema Recibí un regalo de Dios, ¿cómo lo vivo en Jesús? Por Lenis Alcántara. Así que los esperamos a todos próximo sábado, 4 de la tarde.